Cada vez que se abre la caja en donde permanece la investigación por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, o UNGRD, hay una onda de choque con consecuencias graves en el panorama político. El escándalo de corrupción más complejo que ha acechado al gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo un nuevo episodio este miércoles, cuando la Fiscalía dio a conocer que imputará y pedirá cárcel para 2 exministros: Luis Fernando Velasco, quien estuvo en la cartera del Interior, y Ricardo Bonilla, quien fue uno de los alfiles de la política económica. Ambos por su presunta participación en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho para dar u ofrecer, según esta instancia que el gobierno puede considerar independiente en medio del debate nacional tan polarizado. Esto no significa una sentencia y es apelable, pero sí da respaldo a las versiones de las fuentes. Entre tanto, ¿qué ha pasado con los 2 prófugos, Carlos Ramón González y César Manrique? Hoy es jueves 27 de noviembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, actualización de noticias de las últimas horas. Las comisiones económicas rompieron el quórum y no hay decisión en firme sobre la reforma tributaria del gobierno Petro. Esto en las sesiones realizadas en el Congreso durante este miércoles, en donde el ambiente gira a que el proyecto estaría virtualmente hundido. Con la Casa de Nariño busca recaudar 16 billones de pesos que significarían sostener el presupuesto general de la Nación del 2026 según lo acordado. Sin embargo, ya se sabe que las mayorías de la Comisión Tercera del Senado no acompañarán la ponencia positiva y con esto, según la técnica legislativa, se hundiría el proyecto, ya que para que haya una decisión en esta fase del debate, las 4 comisiones deben tomar una decisión unánime. En este punto, la Comisión Cuarta de Cámara rompió el quórum y levantó la sesión, mientras que la Comisión Tercera negó las ponencias de archivo. Entre las voces que se escucharon estuvo la de la representante de la Alianza Verde, Olga Lucía Velázquez, quien destacó su propuesta de reactivación económica. Aunque defendió la propuesta del gobierno, pidió que se tenga en cuenta su proyecto de reactivación, que sería una alternativa a la tributaria y que propone recoger el dinero del déficit con políticas que incentiven ponerse al día en materia tributaria. Por su parte, voces del progresismo como la de María del Mar Pizarro defendieron los impuestos a los juegos de azar virtuales. Dice que es importante que se imponga un IVA del 19% a los juegos de azar digitales y aseguró que en el país hay 11 millones de usuarios de dichas plataformas que impulsarían definitivamente este proyecto. Sin embargo, ese es el panorama en este punto en las comisiones económicas. En audiencia a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el juez avaló la imputación por su presunta participación en contratos irregulares en el Atlántico. El hijo del presidente no aceptó los 4 delitos que le imputó la fiscalía. Esto durante la audiencia de imputación en la que la fiscal Lucy Laborde retiró el delito de falso testimonio contra Nicolás Petro, pero mantuvo la imputación por los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación. Una decisión que estaba vinculada con la supuesta inclusión de datos inexactos que, según la fiscalía, Nicolás Petro habría registrado en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, el SIGEP, especialmente en lo relacionado con su hoja de vida y su trayectoria laboral. Recordemos que Nicolás Petro es juzgado porque supuestamente habría participado en el 2021 en la contratación irregular junto a su expareja Dey Vázquez para beneficios propios con negocios que se habrían hecho a través de la Fundación Conciencia Social o FUCOSO, a la que llegaron a ser contratados allegados a la entonces familia. En el caso hay otros mencionados como Pedro Name, Raúl Lacouture y Gustavo de la Osa, quien es el representante legal de la fundación, a los cuales aún no han llamado a imputación. Además, la Fiscalía sostiene que entre mayo de 2021 y finales de 2022 Nicolás Petro incrementó injustificadamente su patrimonio en 1.053 millones de pesos y que en ese mismo periodo se ubican los hechos relacionados con 2 contratos que son la base de los cargos de peculado por apropiación en la actuación actual.
Por primera vez desde que estalló el escándalo de Juliana Guerrero, la exfuncionaria del gobierno que habría presentado títulos profesionales que estarían soportados sin haber cumplido con los requisitos establecidos, el rector de la Fundación Universidad San José, Francisco Pareja, señaló que no conocen más casos ni han encontrado más casos similares al de ella, pero sí pagos de matrículas reducidos sin una causa justificada. Esto para explicar que las investigaciones dentro de la Fundación San José continúan y el señor Pareja no ha revelado hasta el momento otros casos, lo que contrasta con denuncias de figuras como la representante Jennifer Pedraza, que ha señalado que esto puede ser incluso un modus operandi de otros funcionarios que hayan llegado al gobierno, no solo en este, sino en otros gobiernos, a través de este tipo de beneficios. En medio de tantas noticias, se había dormido durante un tiempo lo de la UNGRD, el escándalo de la UNGRD, que es bastante grande y tiene muchas aristas. Pero este miércoles se movió muchísimo cuando la Fiscalía señaló que imputará cargos y solicitará medida de aseguramiento en cárcel para los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por este caso, que se extiende también a otros personajes sobre los cuales ya hablaremos, pero esta noticia es grande, 2 exministros del gobierno Petro, pero que esté en la fiscalía en este punto, pues una fiscalía que fue designada durante el gobierno Petro, es muy significativo. Por eso estamos con Carlos López de la redacción Justicia del Tiempo para hablar de este tema. Carlos, bienvenido. Hola Carlos, y un saludo de nuevo a todas las personas que nos escuchan en esta nueva edición del podcast. Y pues nada, aquí muy atentos a esta conversación que vamos a dar alrededor de este escándalo que salpica al gobierno y al Congreso. A lo largo de nuestra historia del café de hoy hemos hablado muchas veces de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, cómo este se ha convertido en uno de los grandes focos de polémica por la corrupción que se cocinó allí, pero además por cómo se extendió, y esto sigue en investigación. ¿Por qué en este punto el foco se pone sobre estos 2 exministros, Carlos? Pues es muy importante, Carlos, y aquí quiero subrayar que en todo este proceso que hemos cubierto en el tiempo, a lo largo de videos, transmisiones y también en el podcast, como usted lo indica, creo que es una de las semanas más difíciles para el gobierno, si se quiere, en cuanto al escándalo de corrupción de la gestión del riesgo, porque nada más y nada menos que van a imputar a 2 exministros, es decir, a 2 personas que hacían parte de la rutina del presidente Gustavo Petro y del Ejecutivo. Ellos 2 están señalados de haber participado de reuniones en las que se habría planeado malversar recursos públicos a través de contratos que se les entregarían a congresistas a cambio de que ellos beneficiaran al gobierno en los distintos debates que se dieran en una comisión muy importante, que es la Comisión Económica, tanto de Cámara y de Senado. Es allí donde se concentraron ellos, al parecer, y por lo cual van a responder ante la justicia en las próximas semanas, Carlos. ¿Qué tan complejo es el acervo probatorio de este caso? Recuerdo que hay un video en el que se ve a funcionarios reunidos en una de las oficinas de gobierno. Puedo estar equivocado si eran el del Ministerio de Hacienda. Hay videos en los que se ve allí al viceministro, mejor dicho, a gran parte de los relacionados en este escándalo. Pero, ¿qué tantas pruebas puede haber sobre este caso? Claro, aquí hay que recordarles a nuestros oyentes 2 cosas, y es que siempre ha estado en el radar ese famoso cónclave en el que participaron Carlos Ramón González, Olmedo López, como se indica también el exministro de la Política Luis Fernando Velasco. En algunos encuentros también entraban al Ministerio de Hacienda, donde pues claramente trabajaba Ricardo Bonilla, y esos encuentros y ese acervo probatorio están sustentados en varias partes. Lo que nos han dicho desde la Fiscalía es que no querían lanzarse con una imputación hasta que no tuvieran un gran material probatorio. Por un lado, están los testimonios muy claves para este capítulo de los 2 exministros de Olmedo López,
que fue uno de los primeros en prender el ventilador, de Sandra Ortiz, que le contó también en la Corte Suprema varios detalles, en especial del señor Luis Fernando Velasco, y de María Alejandra Benavides, la ex asesora de Ricardo Bonilla, que trabajaba con él a pocos metros de distancia en una oficina del Ministerio de Hacienda, y que van a ser muy claves sus 3 testimonios en especial. Pero a la par también están esas piezas probatorias que son videos, hay chats, hay, digamos, también contratos, y también otra parte de arsenal probatorio que ha recogido la Fiscalía en estos últimos años, si se quiere, desde que explotó el escándalo de la gestión del riesgo. Entonces van por esos dos lados, los testimonios de estas personas y también los chats y los videos que se han recolectado. En estos días ha circulado mucho, puede ser por cuenta de, no necesariamente bodegas, pero sí de gente que está discutiendo sobre si esto se basa exclusivamente en el relato de gente como Snyder Pinilla, de cuyo relato puede haber muchas dudas en la medida en que cada vez su testimonio termina arrojando nuevos y nuevos escándalos. Recientemente se habló de un tema de sobrecostos en el programa Hambre Cero, en el que estaría relacionado también Olmedo López y Snyder Pinilla. Es decir, algunas veces la argumentación gira en torno a si es creíble lo que dicen fuentes como Snyder Pinilla. ¿Pero esto va más allá o se basa solo en testimonios como el de Pinilla? Esto va más allá y creemos nosotros que sí, gran parte del sustento lo tiene la Fiscalía en estas confesiones que han hecho Olmedo López, Snyder Pinilla, María Alejandra Benavides. O sea, es una ventaja para la Fiscalía que estas personas estén dispuestas a decir en un juicio: tal exministro hizo tal cosa, este hizo otra cosa. Lo que nos han dicho es que es una ventaja abierta a cuando nadie quiere hablar, ¿cierto? Y es apenas lógico entenderlo así. Sobre qué tanta credibilidad se les da a estas personas, lo que hemos podido rastrear, Carlos, es que la principal duda está en el testimonio de Sandra Ortiz. Recordemos que a Olmedo López y a Snyder Pinilla se les dan principios de oportunidad, es decir, la Fiscalía les cree ese relato a cambio de que sean testigos en contra de otras personas. Pero en Sandra Ortiz pasa algo distinto, y es que a ella le niegan cualquier beneficio, porque lo que precisamente nos decían es que su testimonio era inverosímil, no era creíble, era raro, a veces salía con un relato, otras veces con otra, y por eso ella está a la puerta de ir a un juicio oral en los estrados judiciales. Entonces, creo que esa mm, valoración probatoria está más apegada a que le dan credibilidad tanto a Olmedo López, a Snyder Pinilla y a María Alejandra Benavides, y no mucho a Sandra Ortiz, quien está en este momento detenida. Hay que recordar también aquí, Carlos, algo muy importante, y es que María Alejandra Benavides, que será quizás la principal testigo contra Ricardo Bonilla, recibió un principio de oportunidad total, es decir, ella no pagará un día de cárcel por haber hecho lo que hizo dentro de este entramado corrupto. Y es un dato muy importante porque la Fiscalía no suele dar un beneficio tan grande en estos casos, pero con ella le ha dado tanta credibilidad que parece ser que no va a pagar ningún día de cárcel. De acuerdo, Carlos. Los otros nombres aquí complejos son los de Carlos Ramón González y César Manrique, quienes permanecen prófugos, ¿no? Sí, esos son, recordemos que con el llamado a imputación de Ricardo Bonilla y de el señor Luis Fernando Velasco, son 6 exaltos funcionarios del gobierno Petro que están inmiscuidos en este escándalo. El primero, como bien sabemos, es Olmedo López, la segunda Sandra Ortiz, el tercero es Carlos Ramón González, el cuarto es César Manrique y el quinto y el sexto son Bonilla y Velasco respectivamente. Frente a esa pregunta suya de que qué se sabe de estas dos personas, sabemos que están prófugas, ellos jugaron un papel fundamental. César Manrique, por un lado, estuvo concentrado en un capítulo de también, al parecer, robarse la contratación para intereses personales con otra gente, un capítulo muy distinto. Recordemos que hay varios tentáculos de este escándalo, y Carlos Ramón González también sería ese cerebro que junto a Ricardo Bonilla y también a Luis Fernando Velasco dirigían claramente esta, entre comillas, empresa criminal, como la ha llamado la Fiscalía. De ellos sabemos que tienen una notificación roja de Interpol, que en el caso de Carlos Ramón está en Nicaragua con ese capítulo que ya conocemos, que recibió el aval de la Cancillería para obtener un permiso de residencia allá. Y de César Manrique sabemos muy poco. Lo que nos dicen desde las autoridades judiciales es que lo han rastreado en Cali, Bogotá y Medellín, pero no han dado con él.
su defensa, nos decía hace unas semanas ya que él sigue en Colombia, que era lo que se sabía, pero pues no hay rastro de su paradero. Y bueno, me falta preguntarle por otros dos nombres que han estado relacionados dentro de todo este caso de la ONG-RD y toda esta red tan gigante, que son los que en su momento eran el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, Andrés Calle e Iván Name. Ellos, ¿en qué quedan aquí? ¿Tienen que ver directamente con este caso? Y sobre todo preguntarle, ¿ellos en qué están dentro de este mapa de la ONG-RD? Claro que sí, Carlos. Para ilustrar un poco a la gente, como bien lo decíamos antes, está el caso de la unidad de gestión del riesgo que explotó con la compra de 40 carrotanques, sobrecostos, allí estaba el contratista del Pastuso, como todos lo sabemos. Y después de allí la Fiscalía, los mismos informantes y la Corte Suprema fueron identificando que hay distintos capítulos. Uno es el de Ricardo Bonilla en el Ministerio de Hacienda, otro es el de César Manrique con el interés que él tenía en la Agencia Nacional de Tierras y demás, y está el capítulo de Carlos Ramón González y lo que se hablaba en ese conclave, como se ha llamado, esas reuniones que sostenía para el gobierno normales, como cualquier reunión del gabinete, pero para la Fiscalía sospechosas y también para la Corte. Carlos Ramón es quien al parecer quería beneficiar a Iván Name y Andrés Calle con cerca de 70.000 millones de pesos en contratos. Y para eso le encomendó al parecer a Sandra Ortiz que los contactara y les dijera, vengan para ustedes ahí esta porción de recursos a cambio de que voten a favor los proyectos del gobierno. Había una celeridad de parte de los congresistas, según se ha expuesto en las audiencias, y todo queda pactado en 4.000 millones de pesos, que son esas chats, esas conversaciones que hemos conocido y también declaraciones en las que se reparten 3.000 millones de pesos para Iván Name y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, unos llevados en efectivo en una maleta negra que creo que todo el mundo conoce, de manos de Snyder Pinilla y Sandra Ortiz. Ellos hacen parte de este entramado en lo que tiene que ver con que el gobierno quería corromper al Congreso a punta de contratos, pero son un capítulo distinto, si se quiere, a los exministros recientemente llamados a imputación. Sobre ellos, ¿en qué momento están? La Corte Suprema, al tener un fuero preferencial, los está procesando y están en este momento detenidos en centros carcelarios a la espera de que se conozca su situación jurídica. Bueno, Carlos, ¿qué significa en este punto lo que pide la Fiscalía y qué significaría en el proceso? Esto todavía no significa que sean culpables. ¿Qué significa en el proceso? Claro, Carlos, para nada. Lo que se ha anunciado de parte de la Fiscalía es que hoy, en la tarde, ante el Tribunal Superior de Bogotá, se radicó una audiencia de imputación y también la solicitud para que ellos sean enviados a la cárcel, una audiencia de medida de aseguramiento, como usted lo decía al inicio. Esto es apenas el inicio de un proceso penal. Recordemos que ni Bonilla ni Velasco, por más que hubieran sido nombrados, estaban vinculados formalmente a esta investigación. Lo que pasará en las próximas semanas es que la fiscal María Cristina Patiño o alguien de su equipo les diga, señores Bonilla, señor Velasco, ustedes serán procesados por estos 3 delitos, como lo recordamos inicialmente. Ese es apenas el inicio de un proceso penal en el cual ellos podrán allanarse a los cargos, podrán buscar un preacuerdo, un principio de oportunidad o ser, digamos, llevados a una instancia superior que sería un juicio oral. Sobre cuándo será, la gente se preguntará, bueno, ¿cuándo va a ser esa audiencia en la que la Fiscalía va a destapar los delitos y por qué los indica de ellos? Recordemos que estamos ya a finales de noviembre y la vacancia judicial empieza a inicios de diciembre. Es decir, posiblemente, aunque no lo podemos asegurar, o se haga a mediados de diciembre o tranquilamente el tribunal diga, no, tenemos espacio para hacerla en enero cuando volvamos de la vacancia y entonces el escándalo vuelva a moverse ya a finales del año o a inicios de 2026. Y por último, Carlos, volvemos un poco al principio y es el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es una figura que en algún punto era fundamental para el gobierno, luego fue políticamente difícil por cuanto los proyectos que estaban moviendo en el Congreso no avanzaban. Sin embargo, en las acusaciones y los señalamientos que hace la Fiscalía, pues señalan que Luis Fernando Velasco habría participado en redireccionamientos de contratos y que allí está mencionado este congresista Julio Elías Chagüí,
flores. Y pues estamos hablando de unos contratos de hasta 35.000 millones de pesos. ¿Cómo toma el ministro Velasco esto? Es decir, ¿qué se sabe de si va a presentarse ante la justicia o no? Claro, como bien lo remarca Carlos, al parecer Luis Fernando Velasco dio instrucciones a Olmedo López para que vía WhatsApp se contactara con Julio Elías Chagui y le dijera cómo iba a ser la contratación de la unidad de gestión del riesgo, ya que en Invías estaban, si queremos decirlo, bloqueados los contratos. Entonces se concertan allí, al parecer, por eso el concierto para delinquir, se concertan para direccionar irregularmente la contratación a favor de los intereses de Julio Elías Chagui, quien tiene un capítulo aparte en la Corte Suprema, y de eso, digamos, podemos hablar más adelante en otro episodio. Lo que nos dijo Luis Fernando Velasco al llamarlo es que él se encuentra en la ciudad de Cali y que está presto a, cuando lo llame la justicia, a responder todas las dudas que haya alrededor de este llamado y de los señalamientos que se han hecho en su contra. No solamente lo relacionan con Julio Elías Chagui, también tiene ese tipo de relaciones como de apadrinar a congresistas para que votaran a favor del Congreso en otros capítulos, de los cuales ha hablado María Alejandra Benavides, como decíamos al principio, y también Olmedo López. Eso lo han insistido por el lado de Luis Fernando Velasco. La defensa de Ricardo Bonilla también se pronunció diciendo que ante este anuncio de imputación también responderá en los estados judiciales, insistiendo en el, entre comillas de ellos, honor y la estabilidad que él tiene en Colombia, de la cual no hay riesgo de fuga, decía un comunicado que ellos hicieron llegar. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.